Es casi imposible sustraerse de intentar reflexionar, dada la situación actual del mundo, acerca del comportamiento social que se puede detectar a través de la propia experiencia y de los distintos medios de comunicación disponibles. Sin embargo, en este punto, debemos poner en perspectiva que los medios de comunicación masivos tienden a sesgar la información, de tal manera que los hechos pueden parecer de alta relevancia cuando en realidad su impacto es muy acotado, y viceversa, darles un perfil absolutamente exagerado a situaciones de una importancia relativa y a veces marginal. Igualmente, en otros casos, hechos relevantes no son considerados si van contra la línea editorial y perjudican algún interés de la llamada agenda de los medios. Entonces, debemos considerar aquella agenda que arroja como resultado que los medios posicionan su ideología de preferencia por sobre un sano esfuerzo de objetividad en la información y que por lo tanto las noticias entregadas solo manifiestan una parte de la realidad y en determinados casos, no infrecuentemente, una parte torcida de esta. Dicho lo anterior, el tema en cuestión es el comportamiento social. Y más allá de las diversas teorías que se han desarrollado a través de los siglos con respecto a este tema, podemos estimar que en su base ineludiblemente estriba el comportamiento individual, el que a su vez tiene como fundamento o motor la formación y educación más íntima de las personas al interior de la familia. Por esto, estupefacto se puede contemplar el comportamiento inadecuado, desdeñoso, irresponsable de una asombrosamente triste inconsciencia, tan propia del egoísmo y tan cercana a la estupidez, en su sentido más estricto, de tantas personas y particularmente de individuos jóvenes y adultos jóvenes. Debemos reconocer que somos responsables, sin ninguna duda, de nuestro proceder, de nuestras acciones y de la evolución o involución que vivamos como sociedad posteriormente a la pandemia. Los momentos de mayor dificultad tienen la característica de ponernos a prueba, de tensar nuestro comportamiento mucho más allá de nuestros límites habituales. Como un crisol, los tiempos difíciles y aciagos forman el carácter y obligan a la eclosión de nuestras convicciones más profundas. En otras palabras, nos muestran quiénes somos realmente. En el trasfondo de este comportamiento errático, que no deja de asombrar y apesadumbrar en una sombría espiral, uno se puede preguntar: ¿qué ha pasado con nuestras convicciones, con nuestros fundamentos, con los pilares que soportan y dan consistencia a la razón, al pensamiento y al proceder de cada uno, los cuales debiesen manifestarse con todo el vigor y la prestancia que las circunstancias demandan, en tanto respeto, generosidad, responsabilidad, orden, templanza, unidad, etc.? Quizá, enhorabuena, podamos indagar e intentar acercarnos al fondo y cuestionar qué ocurre en nuestro interior, en aquel lugar donde no alcanza a llegar la influencia de los amigos, ni el parloteo incansable y atosigante de los medios de comunicación, ni el ruido incesante de la sociedad alrededor. Enhorabuena, podemos preguntarnos qué tipo de convicciones tenemos y cuáles son sus fundamentos. Si lo que creemos y creemos creer tiene algún sustento sólido, ¿de dónde viene aquello que consideramos como certeza, como verdades, que debieran ser reflejadas en la realidad, pero el reflejo que ésta nos devuelve es triste y casi desalentador? De este tema
solo podríamos tocar un punto, dado que el tema planteado es muy amplio y sus ramificaciones son muy profundas, pero se puede hacer un esfuerzo de acercamiento. Continuamente estamos siendo agobiados con noticias, opiniones, ideas peregrinas que difícilmente tendremos tiempo de examinar y evaluar si estamos ocupados trabajando, corriendo de un lado a otro durante todo el día. Y obviamente nos quedamos en la mente con la frase que mejor suene a nuestros oídos, la que parezca ser más sensata o simplemente la que nos haga más sentido a la luz de un leve pensamiento. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, en medio de nuestra vorágine particular, dedicar un tiempo a indagar y escudriñar en aquellas ideas que se nos han adherido y que comienzan a adquirir un carácter de verdad, de realidad, de certeza indubitable, pero que quizá no tengan tal carácter. Peor aún, quizá solo sean una media verdad, o una verdad a medias, o simple y llanamente una mentira, un engaño que solo tiene como objetivo generar una cierta adhesión a favor de determinados intereses particulares. En la actualidad, y al fragor de la disputa política, las posiciones se tienden a polarizar y las emociones se encienden de tal manera que cometemos el error de cegarnos en posturas, ideas, incluso en doctrinas que nublan nuestro juicio. Y olvidamos de manera flagrante que somos responsables de someter a juicio crítico aquellas frases, ideas, conceptos que parecen convencernos con absoluta facilidad y que incorporamos automáticamente a nuestra mente y a nuestro vocabulario habitual. Pero nos debemos una detención, un silencio, un momento de sosiego, para ahondar con diligencia en aquellas premisas que nos parecen tan obvias, tan lógicas, pero que nunca hemos reparado en examinarlas. Por ejemplo, revisar artículos de revistas y publicaciones relevantes del tema tratado, la literatura que lo ha abordado, los autores más relevantes, indagar en la historia y en sus consecuencias, quizá no solo en los actos aislados, sino en la complejidad del desarrollo histórico y sus consecuencias al corto, mediano y largo plazo. Claramente es un trabajo demandante, exigente, que requiere paciencia y empeño, pero que, desde mi humilde punto de vista, da excelentes resultados. Nos permite discriminar con base, con razones mejor fundadas, y como resultado, podemos depurar las ideas, enriquecer nuestra apreciación y desechar las ideas insustanciales, engañosas, incluso aquellas que son esclavizantes. Igualmente importante es que nos permite dialogar, entender mejor al otro, ser capaces de empatizar con un otro punto de vista y evaluar la opinión del otro junto con la propia. Finalmente, podemos cambiar y modificar nuestra posición sin miedo, sabiendo que si modificamos nuestra postura, ésta tendrá una solidez y flexibilidad suficiente para otorgarnos la tranquilidad de un fundamento más robusto y razonable. Para concluir, no olvide que no solo vivimos de las noticias e información de los medios masivos. Considérelos, pero no les entregue el monopolio de la información, ni aún menos les otorgue la categoría de verdad absoluta. Evalúe usted mismo con diligencia y honestidad intelectual, y si bajo estas condiciones cambia su postura, no significa una traición ni un retroceso,
sino todo lo contrario. Significa un grado mayor de madurez. Soy Alexander desde el encierro. Que Dios los bendiga.